30.000 newtons es lo máximo que puede entregar de fuerza, ¿no es cierto? Estamos hablando de fuerza, un actuador neumático, 30.000 newtons. Ya, algo que me gustaría eh, recordar es que primero la neumática, la neumática tiene su desarrollo más o menos en los años 80. Entonces, en los años 80 se desarrolla la neumática, se descubre que se puede generar o se puede transformar la energía potencial neumática que se genera por comprimir el aire o expandir el aire, se puede transformar en movimientos lineales, entrega de fuerza a través de actuadores, ¿no es cierto? Y en ese entonces era bastante utilizado. Hoy en día sigue siendo muy utilizado, pero no es una rama central de la automatización, sino es un complemento de la automatización. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos realizar automatización con sistemas neumáticos, pero la parte de automatización la podemos realizar o se la hace hoy en día a través de sistemas de control industrial, como por ejemplo sistemas de contactores o PLCs, ¿no es cierto? Entonces, se controla cilindros neumáticos, motores neumáticos a través de sistemas electrónicos o eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día la neumática es prácticamente un complemento a la automatización, ¿ya? Sigue siendo la neumática importante y bastante usada, ¿no es cierto? Porque sigue siendo bastante usada porque hay ambientes en los que no se puede utilizar otra técnica, ¿no es cierto? O en la que es más segura utilizar neumática que otro tipo de actuador, ¿ya? Ahora, una de las características del aire comprimido, ¿no es cierto? Es que primero se puede generar fácilmente energía potencial, ¿no es cierto? ¿A qué? ¿Cómo se puede generar energía potencial? ¿Al comprimir o al expandir? Cuando se comprime es cuando, por ejemplo, el aire está dentro de voy a tomar este vaso, no sé si se ve, no creo que se ve, pero el aire está dentro de un vaso, ¿no es cierto? Y cuando yo tapo el vaso y comienzo a reducir el volumen del vaso, ¿no es cierto? Comienzo a reducir el volumen del vaso, el aire lo que hace es comprimirse, sin dejar salir, obviamente sin dejar escapar el aire, ¿no es cierto? Comprimirse. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se comprime? Las partículas se acercan unas a otras, ¿no es cierto? Y estas partículas no están en reposo. Es decir, es como que estuvieran apretadas. Entonces, lo que quieren es volver a su estado de reposo. Por lo tanto, cuando yo suelto o cuando yo dejo escapar el aire, ese aire va a salir con una presión. Va a salir con una presión. Entonces, a eso nosotros le llamamos energía potencial neumática o del aire, ¿no es cierto? Ahora, otra de las cosas, otra de los, otro de las formas de generar energía potencial es expandir, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una jeringa y a la jeringa ustedes pueden empujar o sacar el aire, ¿no? O perdón, o introducir aire, o sea, jalando la jeringa. Cuando ustedes tapan el orificio de entrada y comienzan a jalar, lo que están haciendo es expandir el aire. Entonces, también el aire las partículas comienzan a alejarse y no están en su estado de reposo. Entonces, cuando yo suelto, ¿no es cierto? Dejo de jalar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que las partículas van a hacer? A intentar volver a su estado de reposo lo más pronto posible. Entonces, eso es también energía potencial neumática. Ahora, una de las características del aire comprimido es que a cortas distancias no representa pérdidas para su transporte. Es decir, cuando hablamos por ejemplo, de un transporte de 3, 4, 5 hasta 6 metros, ¿no es cierto? Por una tubería de aire comprimido,
El aire comprimido casi no representa pérdidas. Entonces, en pequeñas distancias es fácil transportar sin pérdidas. Es fácil transportar sin pérdidas. Entonces, por eso es que se utiliza el aire comprimido. Entonces, otra de las razones es que el aire comprimido, perdón, el aire es un gas y el aire puro es un gas perfecto. Por lo tanto, podemos decir que el aire que está a nuestro alrededor es un gas casi perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Un gas casi perfecto se puede comprimir. Tiene la función de compresibilidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gas no puede comprimirse, un gas, casi todos los gases no se pueden comprimir. ¿Por qué? Porque sus partículas son mucho más grandes, porque tienen más partículas, más moléculas, ¿no es cierto? Entonces, al intentar comprimir, se comprimen poco. El aire sí se puede comprimir más que los otros gases, al ser un gas casi perfecto. Otra de las características es la fluidez, que es la facilidad de transportar por medio de una tubería. El aire, por ejemplo, es más fácil, es más fluido de transportar incluso que el agua, el aire, ¿no? Y la elasticidad, que la elasticidad tiene que ver con que el aire se ajuste rápidamente o más fácil a cualquier superficie, a cualquier forma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una forma cuadrada y ustedes tienen aire adentro, el aire se amolda a la forma cuadrada. Si yo tengo una forma redonda, el aire se amolda a la forma redonda. ¿No es cierto? No pasa eso, por ejemplo, con todos los gases. Los gases, eh, la elasticidad de los gases es un poco más lenta o en menos proporción, ¿no es cierto? Sí se forma, sí se amolda, sí esto, pero le toma tiempo. El aire es un poco más fácil, ¿no es cierto? No es la definición de elasticidad, pero es uno de las ventajas que tiene el aire al ser elástico, ¿no es cierto? Ustedes saben que elasticidad es la capacidad de que se pueda extender, ¿no es cierto? Se pueda recoger, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de la elasticidad es la adaptación a las diferentes formas, ¿ya? Me parece que hasta ahí habíamos visto la clase anterior, ¿verdad? ¿Me confirman? Así es, ingeniero, hasta ahí Sí, llegamos. es ingeniero. Muy bien, entonces, el aire comprimido en realidad es un descubrimiento, ¿no es cierto? Es un gran descubrimiento que tenemos, ¿no es cierto? Que al comprimir el aire podemos generar energía potencial. Ahora, dentro de las características del aire, ¿no es cierto? Es que el aire se comporta dentro de los sistemas como un amortiguador, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en un sistema mecánico? Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza y una velocidad con la que regresa un determinado sistema lineal, ¿no es cierto? Entonces sale empujando algo y al momento de regresar, regresa con la misma fuerza, estaría golpeando, ¿no es cierto? Golpea, puede ser topes metálicos, ¿no es cierto? Y tendríamos que poner algún sistema de amortiguamiento. En este caso, el aire cuando regresa, como nosotros podemos ver aquí, ¿no es cierto? El aire está regresando. El aire funciona como un amortiguador. Este, este, esta amortiguación que produce el aire en realidad es algo bastante importante porque eh, no nos hace que el sistema neumático sea más eficiente y no se tenga que gastar en sistemas adicionales, ¿no? Por un lado. Otra de las características es que es antideflagrante. ¿Qué significa esto, señor Guaramac? Antideflagrante, Ajá. ya lo investigo, que no sé.
Ya, veamos si Ángel no le sabe qué es antidefragante. Eh, puede ser que no es... Fla, fla viene de flamas, ¿no? Ay, 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 se quedó. Perdón por el gallo ahí. No se preocupe. Bueno, se refiere básicamente pues que es contrario, elimina algún exposición a la inflamación, a algún incendio. Correcto, correcto. Flagrante o deflagrante significa que es un combustible que puede avivar un fuego, ¿no? Y antideflagrante significa que, contrario a esto, no aviva el fuego, es decir, no es un combustible como tal, ¿no? Entonces, el aire se puede utilizar en ambientes peligrosos, en ambientes peligrosos que tengan riesgo de incendios, ¿no es cierto? Y se lo puede echar al ambiente de esa manera. No, no se corre ningún riesgo, ¿no? De que se avive algún fuego, se avive alguna llama, ¿no es cierto? Entonces no pasa con eso. Entonces, una de las aplicaciones va por ahí, ¿no? De los sistemas neumáticos, aplicaciones de los sistemas neumáticos va por ahí con esta característica. Otra de las aplicaciones es que el aire puede regularse su flujo. Y aquí quiero hacerles ver algo, y es que ah, cuando ustedes han cogido una manguera, ¿no es cierto? Y tienen la manguera, y supongamos aquí está la manguera, ustedes tapan un poquito de la manguera haciendo más. ¿Qué pasa cuando tapan un poquito de la manguera? Sale con mayor presión el Eh, agua ya, o sale, llega a mayor distancia. exactamente, sale mayor presión, ¿no es cierto? Sale mayor presión, el agua sale a mayor presión, es correcto, y sale un poco más rápido, ¿no? Es el mismo caudal. Am, Pongámoslo así. Si yo tengo en el caudal del agua, digamos que es un metro por minuto, ¿no es cierto? Y yo le tapé un poquito la manguera del agua, ¿no es cierto? El caudal no va a cambiar. Sigue saliendo la misma cantidad de agua. Por lo tanto, como tiene que salir la misma cantidad de agua, ¿qué es lo que aumenta? Aumenta la velocidad con la que sale. Y también es correcto lo que Anderson dice, cuando yo tapo un poco la manguera, se produce una presión interna, ¿no es cierto? Porque estoy reteniendo el agua, se produce una presión interna, y esa presión interna hace que el agua salga con más presión. Por eso es que, por ejemplo, tenemos las hidrolavadoras, ¿no es cierto? Que si queremos más presión, cerramos más y sale, ¿no es cierto? Y sale más finito y más fuerte. Entonces, eso es lo que pasa con el agua. Pero no podemos, en el agua, no podemos regular el caudal. Es decir, no podemos, es el mismo caudal que sale, solamente que sale más rápido. Como tiene menos espacio, comienza a salir más rápido. Ahora, ¿qué pasa con el aire? Cuando yo reduzco el espacio, como está aquí, miren, como está aquí, estoy reduciendo el espacio, tengo una tubería, ¿no es cierto? Tengo una tubería por donde está circulando el aire, pero en este punto estoy reduciendo el espacio por donde circula el aire, ¿no es cierto? No pasa lo que pasa con el agua, no se produce una presión aquí, otra presión acá, ¿no es cierto? Que sí se produce con el agua o con cualquier fluido, incluso con los gases, ¿no es cierto? Con la mayoría de los gases, bueno, con algunos gases, pero el aire no se produce eso. Si yo reduzco el espacio, entonces el aire simplemente comienza a pasar en menos cantidad y es fácil regular el caudal. Eso no pasa con otros fluidos. No pasa con el agua, no pasa, es más difícil hacerlo con otros gases. Con el aire, al tener estas características, las características que antes habíamos visto, que es compresibilidad, fluidez, elasticidad, sí se puede regular el caudal, sí se puede regular el flujo al reducir el volumen.
Entonces, esa es una de las características por una razón. La razón de que se pueda reducir el caudal, perdón, la razón por la que se quiere regular el caudal es para que el cilindro entregue menor velocidad, para que haya menos velocidad aquí o mayor velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las razones. Cuando hablamos de flujo, hablamos de velocidad con la que sale el cilindro, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? En este caso, el flujo del aire aumenta o disminuye la velocidad del instrumento ahí, ¿cómo se llama? Del cilindro. El cilindro. Ajá. Esa es la capacidad del aire, del flujo del aire. Sí, ¿A eso se refiere? sí, cuando nosotros, esto lo vamos a ver después, no se preocupen, sobre todo lo que es regulación de caudal o de flujo. Cuando nosotros regulamos el caudal, hacemos que el cilindro salga más rápido. Si es que disminuimos el caudal, hacemos que el cilindro salga más lento. Si es que aumentamos el caudal, el cilindro sale más rápido. Entonces, eso es lo que logramos con la reducción de caudal, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, cuando se tiene procesos en los cuales no se quiere, no se quiere velocidad, sino que se quiere un poquito de delicadeza, ¿no es cierto? Eh, Eso sobre todo. ¿Sí está claro? Sí, está claro. Sí, muy bien. Listo. Bien, entonces, esas son las características del aire comprimido. Mucho ojo. Son 6 características que les he expuesto. Hay algunas más, pero me parece que estas son las más importantes. ¿Ya? Ah, vamos a ver, unos conceptos. Ustedes saben que nosotros estamos bajo lo voy a dibujar mejor para que me entiendan ya. El mundo, al ser un círculo achatado en los polos, ¿no es cierto? De esta manera, ¿no es cierto? Está rodeado, ¿por qué? Por gases, ¿no es cierto? Solo que déjenme. Ya, está rodeado por gases, ¿no es cierto? Y voy a poner gases de diferentes. Está rodeado por gases casi de esta manera, ¿no es cierto? Entonces está rodeado por gases, ¿no es cierto? Y dentro de una de estas capas de gases se llama la atmósfera, ¿correcto? La atmósfera, la estratosfera, la biosfera, ¿no es cierto? Incluso tenemos la capa de ozono. Hay muchísimos gases, ¿no es cierto?, que rodean nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Vamos a poner otro más. Hay muchos gases que rodean nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos dentro de la atmósfera, que es la capa más cercana a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, estos gases que están rodeando la Tierra hacen que el aire que está aquí dentro de la Tierra no se salga. Estamos como encerrados en una burbuja, es decir, el aire no sale nos protege del espacio exterior, ¿no es cierto? Nos protege del espacio exterior. Estos gases nos protege del espacio exterior y hace que la Tierra sea habitable. Es algo increíble y hace que la Tierra sea habitable y hace que el aire que está dentro de la Tierra no salga al espacio, ni del espacio haya presión, ¿no es cierto?, sobre la Tierra. Entonces, al pasar esto, nosotros estamos sometidos a una presión dentro de la Tierra, ¿ya? Esta presión dentro de la Tierra nosotros la conocemos como presión atmosférica. Esta presión que está dentro de la Tierra en la cual nosotros estamos viviendo se le conoce como presión atmosférica. Esta presión atmosférica es variable, no es constante. Por ejemplo, la presión atmosférica al nivel del mar
es la presión atmosférica que se considera como la constante, como con la que se trabaja, ¿no es cierto? Es el valor a nivel del mar, esa presión atmosférica es el valor con el que se calcula todo. Pero si nosotros subimos del nivel del mar hacia Quito, por ejemplo, o hacia la sierra, ¿no es cierto? La presión atmosférica comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque comenzamos a subir, a subir. Entonces, mientras más subimos, hay más presión. Entonces, la presión atmosférica siempre está variando y varía de acuerdo a diferentes cosas. Por ejemplo, una es la variación de la distancia del mar o la altura, ¿no es cierto? La variación de la altura que nosotros estemos, va a variar la presión atmosférica. Otra es que también cuando, por ejemplo, hay precipitaciones de lluvia o de tormentas, en este caso aquí no hay tormentas como en el Caribe o en Norteamérica, que hay, por ejemplo, huracanes, hay sifones, hay tormentas más fuertes, pero cuando hay tormentas, cuando va a haber lluvia, hay cambios de presión atmosférica. De hecho, ese es ¿cómo se llama? Un sensor, un sensor de clima. Mira los cambios de presión que hay y puede predeterminar si es que viene una lluvia, ¿no es cierto? O va a ser sol, ¿no es cierto? Si va a ser un día soleado por los cambios de presión. Entonces, nosotros vivimos en esta presión atmosférica, ¿ya? Esta presión atmosférica de aquí, nosotros vivimos. Es decir, nosotros no respiramos en una presión cero. Nosotros ya tenemos una presión dentro de este mundo. ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí, Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, cuando nosotros queremos comprimir un aire, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es generar una presión. Y ustedes saben que el aire, ¿no es cierto? Que nosotros vamos a comprimir, lo vamos a comprimir dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Entonces, perdón, el aire va a estar aquí comprimido. Aquí así va a estar. Las partículas de aire van a estar aquí comprimidas, muy cercanas, ¿no es cierto? Muy cercanas las partículas de aire van a estar aquí. ¿No es cierto? Genial, aquí está. Entonces, qué es lo que hace un compresor? ¿Qué es lo que hace un sistema para comprimir el aire? Toma el aire de la atmósfera, de donde está, ¿no es cierto? Que es el ambiente, ¿no es cierto? Toma aire del ambiente y lo mete, comienza a meter dentro de un recipiente. Entonces, voy a suponer que es por aquí. Es por aquí. ¿Cierto? Por aquí comienza el compresor, comienza a meter aire. Comienza a meter aire a este recipiente, ¿no es cierto? Entonces comienza a meter aire, comienza a meter aire. Pero ¿de dónde toma ese aire? Del de la ambiente, atmósfera. de la atmósfera, ¿no es cierto? Del ambiente que está sometido a una presión atmosférica. Por lo tanto, toda presión que se produce, sí, toda presión que se produce por encima de la atmósfera, se le conoce como presión relativa. ¿Ya? Presión relativa. Ahora, esta presión relativa, por ejemplo, si ustedes quieren generar presión, ¿no es cierto? Y digamos que cogen un vaso otra vez, ¿no es cierto? Y comienzan a presionar, ¿no es cierto? Y ya se comienza a generar una presión ahí, ¿no es cierto? Están presionando el aire, por lo tanto ya está generándose una presión. Esa presión que ustedes están haciendo es una presión que ustedes comenzaron desde este punto, ¿cierto? Desde este punto, es decir, desde la presión atmosférica, porque tomaron el aire de la atmósfera y comenzaron a generar una presión. Entonces, recién comenzaron a generar una presión para acá. A esa presión que nosotros generamos a partir de la atmósfera, la conocemos como presión relativa. ¿Ya? ¿Sí está claro? En este caso sería la presión que está fuera
del planeta o cómo? No, 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 no. A ver, olvídense, el planeta, nosotros estamos dentro del planeta, ¿no es cierto? ¿Qué hay dentro del planeta? Hay una presión Ah, atmosférica. atmosférico. Muy bien, hay una presión atmosférica. Entonces, nosotros estamos en la presión atmosférica. Ahora, si nosotros queremos generar, por ejemplo, en un compresor, ¿no es cierto? Digamos que el compresor lo vamos a utilizar para pintar, ¿no es cierto? Con pistolas, pss, ¿no es cierto? Lo vamos a utilizar para pintar el aire, ¿no es cierto? Entonces el compresor está metiendo aire de la atmósfera, ¿no es cierto? Está metiendo aire en el compresor, ¿no es cierto? Y aquí adentro se está produciendo una presión. Aquí adentro de esto se está produciendo una presión aquí adentro de este recipiente. Hay una presión. Esa presión, ¿no es cierto? Es una presión que nosotros le vamos a conocer como presión relativa. ¿Por qué? Porque aquí hay una presión superior a la presión atmosférica. ¿Sí? Ah, ya, ya. Ya entendí, ingeniero. Ok. Porque ahí están todas las partículas más compactadas. Exactamente, muy bien. Ángel, ¿sí me entendió? Sí, ejemplo, dice que ejemplo la presión del ambiente cuando ingresa el compresor toma el envase y entonces la que el aire que se ingresa dentro se llama la presión relativa, ¿sí, no? Relativa, muy bien. La presión que tengo dentro En del este caso, envase. Inge, la presión atmosférica vendría a ser como las partículas se encuentran en su estado de reposo. Exactamente. La presión atmosférica es la presión que está en el ambiente, en este ambiente, en todo el mundo. Esa es la presión, la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, ¿La presión relativa es constante o variable? no variable. Ese va a depender de nosotros. La presión relativa va a depender del ser humano, de cuánta presión quiera meter, ¿no es cierto? Entonces, la presión, la presión relativa, ¿no es cierto? La presión relativa es una presión que el ser humano genera. La presión atmosférica es una presión que está en la naturaleza, que está en el ambiente, ¿ya? Entonces, la presión relativa es variable. Pues nosotros podemos trabajar con baja presión, media presión y alta presión, ¿no es cierto? Entonces, va a depender de nosotros, de nuestra aplicación, ¿no es cierto? Pero la presión relativa es una presión que nosotros, los seres humanos, generamos, ¿ya? Ahora, la suma de las dos presiones, la presión relativa más la presión atmosférica, la suma de las dos presiones es la presión absoluta. ¿Ya? La suma de la presión relativa más la presión atmosférica, nosotros le vamos a conocer como presión absoluta. ¿Sí está claro? Sí, ingeniero. Ya. La presión absoluta. Ahora, ah, em, antes de pasar a ver las, las, las unidades que nosotros empleamos y las conversiones, em, me gustaría preguntarles, por ejemplo, si ustedes tienen, a ver, si en este, lo voy a poner así, si en este punto, ¿no es cierto? Yo En ese punto yo tengo un manómetro, ¿no es cierto? Que es el que mide la presión, ¿no es cierto? Por cierto, este manómetro mide la presión interna, ¿verdad? Mide la presión interna de este recipiente. Si yo tengo un manómetro aquí, ese manómetro está midiendo una presión. ¿Qué presión es qué presión representa esa lectura? ¿Una presión relativa o una presión atmosférica? Perdón, ¿una presión relativa o una presión absoluta? Perdón. Si usted tiene un manómetro, dijo, diga. Sí, este manómetro es la lectura de la presión que hay adentro, solo adentro de este tanque, ¿no es cierto? ¿Qué presión es? ¿Relativa o absoluta? Relativa. Relativa. Muy bien, relativa, ¿no es cierto? Relativa. Entonces,
aquí mucho ojo. Todo instrumento de medición de presiones, ¿no es cierto? La lectura de todo instrumento de presión siempre será la presión relativa. Siempre será la presión relativa, ¿ya? Para nosotros poder calcular la presión absoluta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya tenemos esta presión y yo les digo, calculen la presión absoluta a partir de esta lectura, ¿qué tienen que hacer? Una suma, porque dijo que la presión relativa más la presión atmosférica era una suma entre las dos y era la presión absoluta. Muy bien, entonces tengo que sumar el valor de la presión atmosférica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El valor de la presión atmosférica. Entonces, es lo que tengo que sumar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con lo que les acabo de decir, es bastante importante y es lo que vamos a usar bastante, ¿ya? Si ustedes tienen la lectura de un sensor, de un manómetro, de cualquier instrumento de medición, la lectura de presión, esa presión siempre va a ser relativa. Si ustedes quieren calcular la presión absoluta, tienen que a esa presión que ya la tienen, sumarle la presión atmosférica, ¿ya? Y ahora vamos a ver las unidades empleadas. Primero que todo, nosotros vamos a trabajar con con dos tipos de unidades. ¿Ustedes saben qué sistema de unidades nosotros ocupamos aquí en América Latina? ¿Qué sistema? Un sistema internacional Muy de bien, unidades. el Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión está dada en Newton, perdón, la fuerza está dada en newtons, ¿no es cierto? La fuerza está dada en newtons. Ahora, nosotros, en lo que se refiere a sistemas neumáticos, trabajamos en el sistema inglés, en el sistema inglés. Y lo voy a decir así, se trabaja en el sistema inglés por la facilidad de representar los números. Y ya lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, miren, un newton, un newton es 0.1 kilogramos fuerza, que por cierto, kilogramos fuerza también se le conoce como kilopondio, ¿ya? Entonces, un grupo es 0.102, un newton representa o equivale a, 0.102 kilopondios. O también 9.81 newtons es igual a un kilopondio, ¿ya? Es igual a un kilopondio. Grábense esto, vamos a la presión. La presión en sistema internacional viene dado en pascales. En el sistema inglés viene dado en bares, bares. Entonces, un bar representa a 100,000 pascales. Un bar es igual a 100,000 pascales, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer una anotación, ¿ya? ¿Por qué utilizamos el sistema inglés y no el sistema internacional? Es por una simple razón. Porque los sistemas neumáticos, cuando hablamos de presión, los sistemas neumáticos usualmente trabajan con 6 bares. 6 bares. Si tenemos esta conversión, ¿cuánto sería en pascales? 6 bares. ¿Me ayudan, por favor? 600,000. Muy bien, 600,000 pascales. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para ustedes decir 600,000 pascales o 6 bares? 6 bares. ¿No es cierto? 6 bares. Entonces, por eso es que trabajamos en bares. Y como la representación de bares, ¿no es cierto? Viene, voy a ponerlo aquí, la representación de bares, por ejemplo, 0.98 bares es igual a un
kilopondio por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Es similar a esto, entonces por eso es que acá arriba nosotros tenemos la representación en kilopondios, porque aquí se suele decir que un kilopondio por centímetro cuadrado es igual a un bar. Se suele hacer esa aproximación. Algo que tienen que saber que en neumática, todos los autores no les, no le importa la precisión. Por ejemplo, casi todos los autores de autores y fabricantes neumáticos. Entonces les decía que es mucho más fácil representar en pascales, ¿no es cierto? Perdón, en bares que en pascales. Entonces, también les decía que los autores y fabricantes de neumática, ¿no es cierto? No consideran los decimales. Por ejemplo, suelen hacer lo siguiente. Por ejemplo, suelen decir que 10 newtons, aquí suelen decir 10 newtons es igual a un kilopondio. Lo hacen así, ¿no? Ellos lo hacen así, hacen esa aproximación. También aquí suelen decir que un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a un bar. Entonces, esa aproximación, ¿no es cierto? Esa aproximación que hacen los autores y los fabricantes nos hacen ver que en lo que significa sistemas neumáticos no dependemos como por ejemplo en electrotecnia, electrónica o lo que ustedes van a ver este semestre, electrónica de potencia, ¿no es cierto? Donde sí se les considera, por ejemplo, dos decimales, ¿no es cierto? Es importante, dos decimales, puede cambiar todo, puede cambiar un cálculo. Acá no. Acá es un poquito, tenemos un poquito más ese margen de error, ¿no es cierto? Que no afecta directamente a los sistemas neumáticos. Entonces, por eso es que nosotros vamos a trabajar con las siguientes unidades. Vamos a trabajar con kilopondios, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con bares, ¿no es cierto? Ese kilopondio sobre centímetro cuadrado también lo vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y en vez de atmósfera también será bares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto de aquí, ¿no es cierto? Que una atmósfera, una atmósfera equivale a 1.013 bares, ¿ya? 1.013 bares. Ahora, cuando nosotros hagamos algunos cálculos, yo sí les pediré que, por ejemplo, antes de nosotros poder poner, por ejemplo, el resultado final, nosotros sí trabajemos con dos decimales, siempre con dos decimales, ¿no es cierto? Aunque más adelante vamos a ver cómo los autores aproximan al valor más, al valor entero más cercano, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Está claro, señor Ninguna, ingeniero. Perdón, hablaron justo los dos. Dígame. ninguna, Ya. ninguna pregunta. Ángel. Está claro, ingeniero. Sí, está claro. Muy bien. Entonces sigamos, ¿ya? Voy a borrar esto. Antes de pasar a las leyes físicas, me gustaría, me gustaría, me gustaría hacer una acotación un poco interesante acerca acerca de la instalación de los sistemas neumáticos. Nosotros podemos tener varios sistemas, ¿no es cierto? Uno de ellos es el sistema neumático.
Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, un sistema. Ya, perdón. Podemos tener nosotros un sistema. Podemos tener un sistema eléctrico, podemos tener un sistema hidráulico, podemos tener un sistema neumático. Y quiero hacerles la pregunta, ¿cuál de los tres sistemas creen ustedes que es el más caro de instalar? ¿Están ahí? De los tres sistemas, ¿cuál creen que ustedes que es el más caro de instalar? Bueno, dije yo, desde mi punto de vista, pienso que es el sistema hidráulico, puesto que para sus instalaciones debe necesitar agua y el agua es muy escasa. Ya. Es correcto. El sistema más caro de instalar es el sistema hidráulico, pero el sistema hidráulico no utiliza agua, sino utiliza aceite. Todos los sistemas hidráulicos utilizan aceite, ¿no es cierto? Diferentes tipos de aceite. Por lo tanto, es un sistema bastante caro. El sistema hidráulico, que por cierto es bastante similar a los sistemas neumáticos, utilizan el aceite. El aceite es totalmente contaminante, por lo tanto no lo pueden desechar al medio ambiente como sí lo puede hacer el sistema neumático. El aire no es contaminante, por lo tanto el aire va al medio ambiente. Em, ¿Qué más? Los sistemas hidráulicos son muchísimo más caros que los sistemas neumáticos, pero el sistema hidráulico, su aplicación es la fuerza, la capacidad de transmitir fuerza a través de un actuador hidráulico es muchísimo más alto que un sistema neumático y que un sistema eléctrico y un sistema mecánico. Bueno, de hecho, el sistema hidráulico es un sistema mecánico, ¿no? Así que hablemos de un sistema, eh, de un sistema, em, ¿cómo se llama? Un sistema hidráulico, neumático y eléctrico, ¿ya? Entonces yo quiero mostrarles, por ejemplo, no sé si están viendo la pantalla. Sí, que sí, sí está bien. Sí. Editor. Ya, aquí está. Miren. El costo de la energía, perdón, la energía hidráulica es la más cara, ¿no? Perdón, la energía neumática es la más cara. Ya. La energía neumática es la más cara. Y eso es por una razón. La energía hidráulica, voy a terminar de explicarlo, es cara, ¿no es cierto? El aceite es totalmente ah, contaminante, por lo tanto no se puede desechar. El aceite se reusa, ¿no es cierto? El aceite hidráulico se reusa. Em, las aplicaciones de la hidráulica es en temas de fuerza. Tienen gran cantidad de transferencia de fuerza la hidráulica. El aceite no es nada comprimible, ¿no es cierto? Por lo tanto, no utiliza un compresor, utiliza una bomba de aceite. Am, aplica una ley de la física bastante interesante en la hidráulica, ¿no es cierto? Y es que a mayor, a mayor, a mayor área, mayor presión. Perdón, a mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Entonces, de esa manera genera la presión, la bomba, y la transmite a través del aceite, ¿no es cierto? Recuerden que presión es igual a fuerza, también presión es igual a voltaje, ya lo voy a explicar más adelante, y caudal es igual a corriente. Es similar, ¿no es cierto? Es una analogía de presión, voltaje y caudal corriente. Pero sin embargo,
La forma o el costo más elevado es la energía neumática. El costo más elevado es la energía neumática y esto tiene que ver con la instalación de la energía neumática, el tratamiento del aire de la energía neumática, em, tiene que ver con el consumo eléctrico de la energía neumática, los elementos que componen la energía neumática. Todo esto hace que la energía neumática sea mucho más elevado que la energía hidráulica y que la energía eléctrica, sobre todo el costo de instalación. Entonces, la pregunta aquí es, por qué por qué el valor, por qué si el valor de la energía, del costo de instalación de la energía neumática es casi 100 veces más el de la energía, el de la energía eléctrica? ¿Por qué instalamos energía neumática o por qué instalamos sistemas neumáticos y no lo hacemos con energía eléctrica o energía hidráulica? ¿Alguna idea? Porque es menos contaminante que las dos anteriores. La energía eléctrica es mucho más limpia que la energía neumática y la energía hidráulica. La energía eléctrica, bueno, van por ahí, ¿no? Pero digámoslo así, no es tanto eso. La energía hidráulica sí es contaminante, la eléctrica y la neumática no son contaminantes. ¿Por qué instalar energía neumática y no energía eléctrica, por ejemplo, que es más barata? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Quizás brinda mayor seguridad. Mayor La seguridad. eléctrica es Ya. ajá, al momento de instalar, qué sé yo, porque manejar altos voltajes de corriente también es peligroso. Ya, muy bien. Un tema sí es la seguridad, ¿no? Un tema sí es, tiene que ver con seguridad, sobre todo, por ejemplo, en algunos ambientes, por ejemplo, donde tenemos ambientes que pueden ser, riesgos de incendio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros entre energía hidráulica e energía neumática? Va a ser la energía neumática, ¿no es cierto? Pero sobre todo la energía neumática sigue siendo parte de la automatización, aunque tenga un costo bastante elevado, es porque cuando una vez que la energía neumática está instalada, justifica la instalación, acelerando los procesos. Por ejemplo, no hay un actuador lineal, ¿no es cierto? Y hablamos de actuador lineal de los cilindros neumáticos, un actuador lineal más rápido que los actuadores hidráulicos. Entonces, cuando nosotros tenemos energía neumática, agilitamos los procesos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros instalamos energía neumática, aunque sea en un inicio más caro, pero reducimos tiempos de producción. Al reducir tiempos de producción, estamos compensando el costo de instalación de la energía neumática. Otra de las razones es porque no en todos los ambientes se puede instalar energía eléctrica y no en todos los ambientes se puede instalar energía hidráulica. Va a haber ambientes y aplicaciones que ustedes tendrán que instalar energía neumática, ¿no es cierto? Tendrán que instalar o hacerlo con energía neumática. Porque no es recomendable otro tipo de energía, porque los procesos son sensibles, ¿no es cierto? Y la mejor opción es la energía eh, neumática. Bien, ahora, yo les envié un pequeño deber, ¿verdad? Así es. Ya, el deber era Sí. cinco, cinco ventajas y desventajas de la neumática, ¿no es cierto? Y cinco aplicaciones de la neumática, ¿verdad? Sí.
Ya, En la industria, 5 aplicaciones de la Sí, neumática en la industria. muy bien, sí, correcto. Bien, vamos a entrar en otro tema. Rápidamente vamos a entrar en leyes físicas. Vamos a revisar un poco las leyes que rigen la neumática. Las leyes que rigen la neumática. Entonces, vamos con la primera ley. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte. ¿Ya? Pónganme mucha atención, esta ley es bastante fácil. La ley de Boyle-Mariotte me dice que si yo tengo un recipiente, vamos a ubicarnos en este recipiente de aquí, ¿no es cierto? Solo en este recipiente, ¿listo? Tengo un recipiente totalmente cerrado y coloco coloco un disco en la parte superior, ¿no es cierto? Donde hay un sello perfecto, ¿no es cierto? Y comienzo a poner presión. En este caso, comienzo a presionar, comienzo a poner un peso aquí, ¿no es cierto? De manera que el disco baje y se produzca una presión interna, ¿no es cierto? Una presión interna. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con lo que va a pasar. Aquí tengo un volumen, ¿no es cierto? Y una presión ejercido por una fuerza, es decir, un peso aquí. Si yo aumento ese peso, ¿no es cierto? Voy a tener otro volumen y otra presión, ¿no es cierto? Se está comprimiendo aquí el aire, ¿no es cierto? Si yo vuelvo a aumentar y duplico el peso, ¿no es cierto? Se reduce aún más el volumen, ¿no es cierto? Se reduce más el volumen y eh, y hay otra presión, aumenta la presión, ¿no es cierto? Porque estoy reduciendo el volumen, entonces la presión aumenta. ¿Qué es lo que me dice Boyle-Mariotte? Que la multiplicación del volumen, del primer volumen, por la primera presión es igual a la multiplicación del segundo volumen por la segunda presión. Y eso a la vez es igual a la multiplicación del tercer volumen por la tercera presión. Y eso es una constante, es decir, si yo sigo reduciendo el volumen, va a seguir aumentando la presión y la multiplicación de esos dos valores va a ser igual a la misma constante anterior, ¿ya? Eso es lo que me dice Boyle-Mariotte. ¿Sí está entendido? O sea, dije, los tres son constantes. La multiplicación de los tres son constantes. Ah, ya ahí. Entonces, mucho ojo. El primer, si yo tengo aquí, ¿no es cierto?, una fuerza inicial pequeñita, pero ya tengo un volumen y tengo una presión. Aumento la fuerza, entonces tengo otro volumen y otra presión. Aumento la fuerza, tengo otro volumen y otra presión. Entonces, la multiplicación de el volumen 1 por la presión 1 es igual a la multiplicación del volumen 2 por la presión 2. Y eso es igual a la multiplicación del volumen 3 por la presión 3. Y eso es una constante, ¿ya? Eso es, eso es constante. No hay cambios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, señor Nole? ¿Qué pasa cuando yo reduzco o sea, yo aumento la fuerza con la que desciende el disco, aumento la fuerza? ¿Qué pasa? ¿Aumenta? ¿Qué aumenta? Si le Diga. aumento la fuerza, eh, aumentaría el volumen, No. ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí tengo poca fuerza, acá aumento la fuerza? ¿Se aumentó el volumen o se redujo el volumen? Ahí se reduce el volumen. Ya, muy bien. Entonces, si yo aumento la fuerza, ¿no es cierto? El disco desciende, comienza a descender y el volumen comienza a disminuir, a hacerse más pequeño. Miren, cada vez que yo aumento fuerza, el volumen comienza a hacerse más pequeño, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Así es, sí. Pero cuando el volumen es más pequeño, la presión comienza a aumentar. ¿Sí se dan cuenta que, por ejemplo, aquí la presión es un bar, el volumen se redujo, la presión es 2 bares, el volumen se redujo, la presión es 4 bares. Entonces, mientras el volumen se reduce, la presión comienza a aumentar. Entonces, por eso es constante, ¿no?
Ahora, ¿con qué presiones vamos a trabajar? Esta presión que dice 1 bar, 2 bares, o sea, la presión interna son presiones absolutas, siempre presiones absolutas, ¿ya? Si estamos claros, presiones absolutas. Entonces, por ejemplo, si yo les digo un ejemplo, ¿no? El manómetro de un recipiente, ¿no es cierto? Marca 5 bares, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que esa presión es una presión relativa y que a esa presión relativa tienen que transformarla a presión absoluta para poder aplicar la ley de Boyle-Mariotte, ¿ya? La ley de Boyle-Mariotte dice así: el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Pero la fórmula lo dice así. ¿Sí está claro? Sí, y directamente proporcional a la presión. Muy bien. La presión aumenta. Exactamente. Correcto. Ahora, para que todo esto ocurra, la temperatura tiene que permanecer constante. Es decir, no tiene que haber cambios de temperatura, ¿ya? Para que esto, Boyle-Mariotte, ocurra. Si hay cambios de temperatura, Boyle-Mariotte ya no se aplica. ¿Correcto? Entonces, para que Boyle-Mariotte ocurra, la temperatura tiene que permanecer constante y las presiones tienen que ser absolutas. Mucho ojo. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la aplicación de Boyle-Mariotte. Por ejemplo, yo tengo aquí, ¿no es cierto? Miren, tengo aquí la presión, perdón, tengo aquí el volumen 1 cuando el cilindro está afuera, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está afuera, tengo un volumen 1, ¿no es cierto? Y tengo una presión 1. Pero cuando el cilindro ingresa, ¿no es cierto? Tengo otro volumen y tengo otra presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que como este es un cilindro que yo quiero que entregue su fuerza al salir, ¿no es cierto? Cuando el, cuando está, cuando está dentro, ¿no es cierto? Yo tengo un volumen más reducido, por lo tanto tengo una presión más alta. Entonces, esto va a hacer que el cilindro entregue su fuerza o entregue la fuerza que el sistema que el sistema lo diseñó, digamos así, ¿no? Que el sistema diseñó para que se entregue, ¿no? Esa es una de las aplicaciones. Entonces, cuando el cilindro sale, cuando el cilindro entra, hay un cambio, una variación de volúmenes. Entonces, esa variación de volúmenes hace que cuando el cilindro salga, el cilindro entregue su fuerza. Otra de las, otra de las aplicaciones es que, miren, aquí yo tengo una presión y un volumen, ¿no es cierto? Acá yo tengo otra presión y otro volumen. Si se dan cuenta, miren, una presión y un volumen, ¿no es cierto? Entonces, la transferencia del aire comprimido está aquí, ¿no? Está acá. Se comprime el aire, ¿no es cierto? Se comprime el aire, es la misma presión, pero aquí, en esta presión reducida, ¿no es cierto? Yo voy a tener que el cilindro, para que el cilindro esté en su estado de reposo, ¿no es cierto? No haya una presión excesiva, el cilindro necesita salir. Entonces, como tengo esto, ¿qué es lo que pasa? El cilindro sale entregando toda la fuerza para el cual fue diseñado, ¿no? Esa es la aplicación de Boyle-Mariotte. ¿Sí está entendido? Sí, Ángel. Sí, se ha entendido, Inge. Ok. Muy bien, vamos con la siguiente aplicación. La aplicación de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice la aplicación de Gay-Lussac? Aquí vamos a ver un tema. Antes de explicar Gay-Lussac, nosotros tenemos que entender que cuando todo tipo de material se calienta, se dilata, ¿cierto? Si nosotros tenemos un hierro y lo calentamos, el hierro comienza a dilatarse, comienza a ceder. Si nosotros tenemos un vaso, ¿no es cierto? Pero un plástico, cuando se calienta el plástico comienza a dilatarse, ¿no es cierto? Es decir, a intentar expandirse, en esa expansión se
Bueno, el vaso en realidad se contrae, pero en sí lo que intenta hacer es, intenta expandirse, intenta dilatarse, ¿no es cierto? Y cuando todo material se enfría, en cambio se contrae, ¿no es cierto? Se contrae. Entonces, lo mismo pasa con el aire. Cuando el aire se calienta, el aire comienza a expandirse. El aire comienza a ocupar más volumen o quiere ocupar más volumen el aire. Cuando el aire se calienta y cuando el aire se enfría, el aire comienza a ocupar menos volumen. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gay-Lussac? Gay-Lussac lo que hizo fue poner esto en fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, lo dice así, el volumen ocupado por un gas perfecto es directamente proporcional a la temperatura del mismo, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos la siguiente fórmula, es esta fórmula de aquí, que la voy a encerrar en un pequeño cuadrado. Ya. Es esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? Que nos dice que el volumen, ¿no es cierto? En un recipiente cerrado es directamente proporcional a la temperatura del mismo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, vamos a ubicarnos acá un ratito. Si el volumen, si la temperatura 2 aumenta, ¿no es cierto? El volumen aumenta. ¿Ya? Si la temperatura 1 desciende, ¿no es cierto? El volumen 1 también desciende. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿no es cierto? Si la temperatura aumenta, entonces el aire intenta expandirse, por lo tanto el volumen comienza a crecer, ¿no es cierto? Si es que la temperatura comienza a descender, entonces el aire se contrae y el volumen comienza también a descender, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay algo que quiero que, bueno, antes de pasar a explicar, quisiera preguntar si es que está comprendido. Sí, en mi parte sí. Está claro, ingeniero. Sí, ya muy bien. Entonces, vamos a ver, en un recipiente cerrado, ¿no es cierto? Como el que tengo aquí a la derecha, ¿no es cierto? En este recipiente cerrado, que está aquí a la derecha, ¿no es cierto? Tengo un recipiente a temperatura ambiente. Y de repente comienzo y enciendo una vela y comienzo a calentar el recipiente. Por lo tanto, el aire comienza a querer expandirse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aire quiere aumentar más volumen, ¿no es cierto? Comienza a expandirse, quiere aumentar más el volumen, ¿no es cierto? Pero estamos en un recipiente cerrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ya, estamos en un recipiente cerrado. Entonces, el recipiente cerrado, ¿no es cierto? Em, el recipiente cerrado, ya no podemos aumentar el volumen del recipiente porque está definido o está limitado por la forma del recipiente. ¿Sí se dan cuenta? La forma del recipiente limita el aire. O sea, no, el aire no puede expandirse más. El aire simplemente puede ocupar este volumen de aquí. Entonces, si yo comienzo a calentar, ¿qué comienza a pasar? Ya no puedo aumentar el volumen. Entonces, esta fórmula de aquí ya no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Qué comienza a variar? Si es que el aire comienza a expandirse porque se está calentando, comienza a expandirse, ¿no es cierto? Pero no puede abrirse más o no puede ocupar más volumen porque ya está limitado por este recipiente. ¿Qué es lo que, qué es lo que comienza a variar?
La presión. La presión, ¿no es cierto? Entonces comienza a variar la presión. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? En este caso, las partículas. Las partículas. Digas tú. ¿Cómo quedaría la fórmula si es que tengo un recipiente cerrado? Cuando comienzo a... La, Ya no cambiaría el volumen, sino comienza a aumentar la presión. Por lo tanto, presión 2 sobre temperatura 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1. ¿Ya? Eso sería lo que cambiaría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí. Ya. Entonces, obviamente esto sigue siendo igual a una constante, ¿no? Igual que en el caso anterior, esto sigue siendo igual a una constante. Igual a una constante. ¿Ya? Sigue siendo igual a una constante. Bien. Ahora, ustedes se dan cuenta que aquí yo tengo una anotación que dice acá abajo, presión. Constante, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere esto de presión constante? Esto de presión constante se refiere a que yo no vaya a, por ejemplo, a aumentar la presión aquí o a reducir el volumen aquí, ¿no es cierto? Eh, o sea, a intervenir como en la diapositiva anterior. Si se dieron cuenta que en la diapositiva anterior, yo reducía el volumen, ¿sí vieron? Yo reducía el volumen y aumentaba la presión. A eso se refiere, que yo aquí no tengo que reducir el volumen o aumentar la presión, sino que la presión va a aumentar por efecto de la temperatura. ¿Sí está claro? Sí. Ya, muy bien. Entonces, eso serían las dos leyes físicas que rigen los sistemas neumáticos. No es difícil, ¿no? Vamos a hacer unos ejemplos. No sé si ya puedo borrar. ¿Sí puedo borrar? Sí, que ya copié. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, vamos con con el primer ejemplo, ¿ya? Dice así, un recipiente herméticamente cerrado, ¿no es cierto? Contiene aire con una presión relativa de 2 bares. Entonces vamos a ir anotando los datos. Primero que todo tiene una presión relativa, ¿no es cierto? Voy a poner esto por acá. Entonces, los datos dicen así. A ver, ¿dónde está? Datos. ¿No es cierto? Presión relativa. ¿Cuánto es? 2 bares, ¿no es cierto? El volumen de dicho recipiente es de 5 litros. El volumen, ¿no es cierto? El volumen 1 es de 5 litros. Perdón. 5 litros. ¿No es cierto? Si el volumen se reduce hasta 1.5, es decir, el volumen se reduce hasta 1,5, perdón, 1,5 litros. ¿Cuál será la presión absoluta? Entonces esta va a ser presión 1, ¿no es cierto? Y me pide la presión absoluta, la presión 2, ¿no es cierto? ¿Cuál será la presión absoluta? La presión 2 absoluta. Y la presión relativa, es decir, la presión relativa 2
¿cierto? Absoluta y relativa. Del gas para la misma temperatura. Entonces, aquí la temperatura permanece constante, ¿no es cierto? Pregunta, ¿qué aplico? ¿Boyle-Mariotte o Gay-Lussac? Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte. Muy bien, Boyle-Mariotte, ¿no? Aplico Boyle-Mariotte. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos dice Boyle-Mariotte? ¿Me ayudan, por favor? Boyle-Mariotte me dice La que presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. listo. En este caso no tengo más volumen ni más presión, ¿no es cierto? Esto se cumple. Listo, estas presiones deben ser absolutas, por lo tanto, presión 1 absoluta, ¿no es cierto? Voy a ubicarla, pongámoslo por aquí ya, para no irnos muy lejos. La temperatura es constante y la presión 1 absoluta es igual a 2 bares más la atmósfera, que es 1.013, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es 3.013 bares. ¿Ya? Ya tengo la presión 1 absoluta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me pide? La presión 2 absoluta. Entonces, de aquí despejo la presión 2. Presión 2 es igual a ¿qué, señor Nole? Despejando esto. Señor Nole, ¿está ahí? El volumen 2, que sería 1,5. No, 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 presión. Solo la fórmula nomás, dígame. Eh, sería P1 por volumen 1 sobre volumen eso. 2. Muy bien, P1 por volumen 1 sobre volumen 2, ¿no? Ya. Inge, ¿de dónde sacó el 1,013? La atmósfera, la presión atmosférica, eso ya Ya, está acá. Voy a retroceder un ratito, ¿ya? ya. No le vi ese dato. Una atmósfera es 1.013 bares, ¿no? Aquí abajo, ¿sí? Ya. Siempre le vamos a sumar para eso. Siempre la atmósfera, aunque dicen que es variable, vamos a nosotros a considerar que una atmósfera es igual a 1.013 bares. Bien, entonces la presión atmosférica, lo voy a anotar aquí, la presión atmosférica es igual a 1.013 bares. ¿Ya? Entonces ahora sí, reemplazamos valores. P2 es igual a P1, que P1 es igual, la presión 1 es igual a 3.013 bares. 3.013 bares, ¿no es cierto? Por el volumen 1. Volumen 1 es igual a 5 litros, ¿no es cierto? Ya, ahorita, por ahorita voy a poner ah, voy a poner las unidades. Ya, entonces, aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Habíamos reemplazado los valores, ¿no? Aquí dejé los valores, por ejemplo, las unidades, puse las unidades a los valores. P1 es 3.013 bares, volumen 1 es 5 litros, sobre volumen 2 que es 1.5 litros, ¿no es cierto? Se eliminan litros y me queda, al resolver esto, me queda que esto es 10.043 bares. Pero esto es una presión absoluta y eso quiero recalcar.
Boyle, Marriott y Gay-Lussac siempre trabajan con presiones absolutas, ¿ya? Entonces, esto es una presión absoluta. Acá también P1, ya lo convertí en una presión absoluta, encontré la presión absoluta antes de reemplazarlo. Entonces, ya tengo P2, que es la presión absoluta y es parte de la respuesta, ¿no es cierto? Porque dice cuál será la presión absoluta 2. Y la presión relativa, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar la presión relativa, simplemente a la presión absoluta le resto la presión atmosférica, ¿no es cierto? Le resto la presión atmosférica y me queda la presión relativa. Entonces, la presión relativa va a ser 10.043 menos 1.013, 9.03 bares, presión relativa 2. Y ese sería el ejercicio de Boyle-Marriott. Esta es la aplicación de Boyle-Marriott. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, Inge, todo está entendido esa parte. Ángel. Está claro, ingeniero, en esta parte. Ok, voy a borrar. Voy a borrar, por favor. ¿Ya está copiado? Sí, Inge. Ya. Ingeniero. Voy a borrar. Bien, voy a regresar unas diapositivas atrás con la intención de que ustedes puedan ver cuando explicábamos presión relativa y presión absoluta, ¿no es cierto? Miren, la presión relativa está aquí, ¿no es cierto? Ahora, la presión absoluta es presión relativa más presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. Presión relativa más presión atmosférica. Si yo quiero encontrar la presión relativa, es la presión absoluta, le resto a la presión atmosférica, ¿ya? Y una atmósfera es igual a 1.013 bares, ¿ya? Esas unidades nos van a servir muchísimo durante todo el semestre. Durante todo el semestre. Y también en la aplicación de la vida profesional que ustedes tengan de sistemas neumáticos, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. Dice, el volumen de una masa de gas, de un gas, ¿no es cierto? En un depósito cerrado es de 9 litros. Es decir, el depósito, ¿no es cierto? El depósito cerrado es de 9 litros, el volumen. Mucho ojo, el volumen. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a copiar esto. Y vamos a ir acá. Ya, vamos aquí. Entonces, listo. Ahí está. Entonces vamos a ir sacando los datos, ¿ya? Dice así. Datos. El volumen, ¿no es cierto? Es de 9 litros. Entonces vamos a poner aquí datos. Volumen es igual a 9 litros. Y se encuentra a una determinada presión. No me dice la presión, ¿no es cierto? Y una temperatura normal, ¿no es cierto? Temperatura es igual de 220 grados centígrados. Si se hace descender la temperatura del gas a 150 grados centígrados, entonces esta es temperatura 1 y vamos a descender a una temperatura 2 de 150 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuál será el volumen que ocupará si la presión se mantiene constante? Ah, entonces este volumen es volumen 1 y quiere que calcule el volumen 2, ¿no es cierto? El volumen 2. ¿Cuál será el volumen 2? ¿No es cierto? Si la temperatura, la presión, perdón, se mantiene constante. Ya. Listo. Aquí quiero explicar algo, ¿no? Quiero explicar lo siguiente. Vamos a poner el recipiente, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo aquí.
Vamos a dibujarlo. No hay un error, está todo bien, pero aquí está, dice una masa de gas en un depósito cerrado. Entonces, tengo el depósito cerrado, pero aquí está la masa de gas. Entonces, la masa de gas está aquí, así, ¿no es cierto? Y el volumen de esta masa de gas es de 9 litros, el volumen, ¿no es cierto? Ahora, no significa que el depósito sea de 9 litros, sino la masa de gas, ¿no es cierto? Dentro del depósito es de 9 litros. Ahora, como tiene más espacio, sí puede aumentar su volumen, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué me dice Gay-Lussac cuando la presión permanece constante? ¿Cuál es la fórmula de Gay-Lussac? Anderson. Volumen 2 o volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Sí están ahí? Sí, aquí estamos, ingeniero. Ya, entonces Sí, Gay-Lussac, eso es lo que se me dice. ya, muy bien. Gay-Lussac me dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a ir reemplazando, ¿no es cierto? La presión permanece constante, por lo tanto, volumen 1, ¿qué es lo que me pide? Volumen 2, entonces despejo volumen 2. Ángela, ¿qué es igual volumen 2? Despejado. Sería volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Muy bien. Entonces, el volumen 2 vamos a reemplazarlo. Igual voy a ponerlo con, con, con sus valores, sus unidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Volumen 1 es 9 litros por temperatura 2 es 150 grados centígrados sobre temperatura 1, que es 220 grados centígrados. Metan en la calculadora. Grados centígrados se eliminan con grados centígrados, ¿no es cierto? Y me queda el volumen 2 en litros. ¿Cuánto sale? Es 6,136. 6, 136. litros, ¿no? ¿Ya? 6,136 litros, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que, eso es todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que yo les digo que quiero que me entreguen en centímetros cúbicos? Si yo digo, quiero que el volumen me entregue en centímetros cúbicos, por lo tanto, ¿a qué es igual el volumen 2 en centímetros cúbicos? Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ¿a qué es igual 6,36 litros en centímetros cúbicos? Ángel, Ahí no se le multiplica 6,136 por 1000. ¿O sí, no? correcto. ¿Cuánto sería? No sé. 6,136 6,136 centímetros, Litros centímetros cúbicos. cúbicos. Muy bien, eso sería. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí, acerca de la resolución de este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿No? Ok. Ángel, No, eso está claro, Inge. ya. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Vamos a ver este. Este no, este vamos a hacer. Ya, este vamos a hacer, ¿ya?
Vamos a ver, dice así. ¿Me puede ayudar por favor, Ángel, leyendo? Dice, el depósito de aire de una instalación neumática contiene 1500 litros de aire a 4 bars de presión y una temperatura de 8 grados Celsius. Se produce una subida de temperatura alcanzándose los 30 grados Celsius. En esas condiciones, ¿qué presión alcanzará el aire? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Datos. Datos. Dice que contiene 1500 litros, es el volumen, ¿no es cierto? Volumen es igual a 1500 litros. Ya. La presión, ¿no es cierto? Y esta va a ser presión 1. Presión 1 es 4 bares. ¿Ya? La temperatura, que también va a ser temperatura 1, ¿no es cierto? Porque dice que presión a una temperatura de 8 grados centígrados. Entonces, si esta es la presión 1, 4 bares, la temperatura 1, ¿no es cierto? Es igual a 8 grados centígrados. ¿Ya? Dice que se produce una subida de temperatura, es decir, una temperatura 2 hasta 30 grados centígrados. ¿Ya? En esas condiciones. Y lo que me pide es la presión que alcanzará en la segunda temperatura, es decir, presión 2. ¿Qué es lo que tengo que usar aquí? Es Gay-Lussac, ¿no? Y aquí quiero hacer una aclaración porque ya. Gay-Lussac fueron los primeros en definir la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula de Gay-Lussac es esta de acá, ¿no es cierto? Volumen 1 sobre temperatura 1. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Pero hubo un personaje, ¿no es cierto? Llamado Charles, que modificó e hizo la siguiente, e hizo el razonamiento que yo les hice, que fue, ¿qué pasa si es que el volumen ya no se puede aumentar porque estamos dentro de un recinto, un recipiente cerrado? Entonces, ¿qué aumenta? Aumenta la presión, no aumenta el volumen. Entonces, presión 1 sobre temperatura 1. Fue Charles el que hizo esto, ¿no? Presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, pero es la misma ley de Gay-Lussac, solamente que reescrita para diferentes condiciones, ¿ya? Entonces, utilizamos esta ley de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Ahora, dice así, el depósito de aire en una instalación neumática contiene 1500 litros de aire a 4 bares de presión. ¿Qué es esta ¿Qué es esta presión? ¿Qué es esta presión? ¿Es relativa o es absoluta? Relativa. Es presión relativa, correcto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que sea presión absoluta? Sumar la presión atmosférica. Muy bien, entonces aquí para no equivocarme, voy a poner que esta es una presión, que esta es una presión relativa. Presión relativa 1. Entonces la presión absoluta, rápidamente, que por cierto la presión absoluta solo se pone así P1, ¿no? Y ya se sabe que es la presión absoluta. Presión relativa sí ponemos PR. Aunque algunos autores ponen PABS. Otros autores ponen P1 y ya está, ¿no? Entonces P1 es igual a 5.013
bares. ¿Ya? Entonces ya tenemos la presión absoluta. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? La presión 2. Entonces vamos con la presión 2. Entonces presión 2 es igual a ¿qué, Ángel? Perdón, Anderson. Es igual a P1 por T2 sobre T1. Muy bien. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no es cierto? Me dictan por favor los valores. P2 es igual. Aquí ya no voy a poner las unidades, simplemente los valores. P1 es igual a 5,013. por temperatura 2 es 30 dividido para temperatura 1 que es 8, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale esto? ¿Me ayudan el valor, por favor? 18,798. 18,8. Sería redondeando. Ahí 18,8 18,8. bares, ¿no? Pero esta presión es una presión absoluta. Y vamos a encontrar de una vez la presión relativa, la P relativa 2. Por lo tanto, restamos 1.013, que sería ¿cuánto? Sería 17. ¿Cuánto sale? 17,787. Ya, bares, ¿no es cierto? Y ya está, ¿ya? Esos serían los 3 ejercicios de las tres aplicaciones. Difícil no está, ¿no? Difícil no está. No sé si tienen alguna pregunta. No, sí se entiende. Ya, muy bien. Ángel, tal vez una pregunta. No, eso está claro, ingeniero. Ok. Bueno, me alegro que sí esté claro, que no haya preguntas.